de los salmos, ¿verdad? Como parte de lo que Jesús decía, ¿verdad? Ahí en Lucas 24, cuando el Señor dice que es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, ¿verdad? Y estamos viendo algunos salmos mesiánicos. El día de hoy toca ver el Salmo 79. Es un salmo difícil, ¿verdad? Por cómo está redactado, está hablando en un contexto de esclavitud, ¿verdad? Está dentro del pueblo babilónico. Nabucodonosor ya se los había llevado a cautivos a Babilonia. Es al parecer esa circunstancia donde está el pueblo, ¿verdad? Y por ahí comentan algunos teólogos que posiblemente fue también un lamento de Jeremías, ¿verdad? Por el tipo de escrito de este salmo. Es un salmo de los lamentos. Ven, esa opinión de algunos teólogos que también quiero mencionarlo, que no estaría lejos de la realidad, pues fue en la época misma, ¿verdad? Y está el pueblo, pues, en la desesperación. Aparentemente tendrían unos 4 o 5 años de que los habían hecho esclavos, se los habían llevado a Babilonia, ¿verdad? Y este salmo está dentro de ese contexto, ¿verdad? Es el pueblo de Dios. Dios está cumpliendo una sentencia que les había advertido de algunos cientos de años antes, ¿verdad? Desde que el mismo pueblo empieza a dejar la teocracia, ¿verdad? Y le dice a Samuel, pues quiero tener rey, quiero ser como las otras naciones, quiero parecerme a las otras naciones, ¿verdad? Dejan de ser teocráticos en su gobierno y pasan a ser monárquicos, ¿verdad? Que un rey los gobierne. Y no desde ahí, desde siempre el pueblo se ha caracterizado, o nos hemos caracterizado por seguir nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Y está en este contexto en que el pueblo está clamando a Dios y no precisamente haciendo alarde de lo bueno que ellos eran, ¿verdad? Sino clamando a Dios en base a la misericordia, en base a la gloria del nombre de Dios, ¿verdad? Vamos a orar, así como están en sus lugares, vamos a orar. Señor bendito, estamos en estos momentos, Señor, donde queremos escuchar tu palabra, Señor. Y Padre, hemos visto este salmo, el Salmo 79, un salmo difícil, Señor, que tú escribiste a través de alguno de tus siervos, Señor, en una situación crítica. Y Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros en este día, a través de este salmo, Señor. Este salmo que está lleno de angustia, lleno de tristeza, lleno de coraje también, Señor. Pero a final de cuentas podemos vislumbrar la esperanza que hay en ti, la esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Señor, enséñanos a escuchar tu palabra en este momento. Enséñanos, Padre, también a desglosarla de tal forma que no se pierda, Señor, tu revelación, sino que sea más fácil de entenderla, Padre. Bendito sea, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que con tu Santo Espíritu tú vas a darnos la sabiduría para desglosar este salmo y para que, Señor, lo entendamos. Bendito seas, Padre, y gracias por tu palabra, Señor, revelada. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Y hemos aprendido que no debemos ir más allá de la palabra escrita, sino solamente
de tu palabra escrita, que es la más, pues la más firme y la más creíble. Bendito seas, Padre. Gracias. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Aquí yo veo básicamente dos cosas, ¿verdad?, que el Señor tiene en este salmo. Una es el celo por su nombre, y la otra es el celo por su pueblo. El salmo, ahí en el verso 9, dice: oh Señor, Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. El escritor está transmitiendo, ¿verdad?, el sentimiento del pueblo. Y el pueblo está obviamente sufriendo ya las consecuencias de su pecado. Está sufriendo las consecuencias de no haber escuchado las advertencias a través de sus profetas, a través de los profetas de Dios. Y aquí el escritor, ahí dice Salmo de Asaf, ¿verdad?, ahí en la escritura. Y Asaf está relacionado el nombre con música, con alabanza, ¿verdad? El más conocido es el que tenemos ahí cuando está David, que es uno de los líderes de la alabanza. Pero hay varios Asaf en la escritura. Y posiblemente este Asaf era alguno de los descendientes, o no posiblemente, sino que era descendiente de Asaf, ¿verdad?, que estaba ya en estos momentos, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel, a unos 5 o 6 años de haber sido llevados cautivos a Babilonia. Están sufriendo, ¿verdad?, su rebeldía, están sufriendo su pecado. Uno de los problemas del ser humano, o de nosotros como humanos, es precisamente nuestro orgullo. Y a través de nuestro orgullo vamos hacia una búsqueda de lo que pueda tener buen nombre, ¿verdad? Dentro de nuestras habilidades, dentro de nuestro carácter, de nuestros logros, nosotros queremos demostrar algo de quiénes somos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel en su momento no era diferente a nosotros, ¿verdad? Y ellos también se creían tener una especie de orgullo espiritual. Nosotros somos el único pueblo de Dios. Y realmente Dios nos había escogido como su pueblo, ¿verdad? Pero eso para ellos ya era un orgullo. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham. Y eso para ellos era un orgullo. Pero caían en las debilidades de todos los pueblos a su alrededor. Tenían otros dioses, tenían otras imágenes. Ya las costumbres que tenían también eran las costumbres de los pueblos paganos. Sus matrimonios eran algo que Dios había prohibido, ¿verdad?, que se casaran con mujeres extranjeras o con hombres extranjeros. Y bueno, Dios ya venía recriminándoles desde hacía tiempo, ¿verdad? Lo podemos ver en el libro de Isaías, lo podemos ver en el libro de Jeremías. Isaías fue más o menos como unos 100 años antes, 150 años antes de esta deportación, antes de Jeremías, ¿verdad? Jeremías vivió ya los momentos de la deportación, y Jeremías era uno de los profetas que no quería ser profeta, pero que sin embargo Dios lo había tomado como profeta para que anunciara lo que Dios quería de su pueblo. En esos momentos ya no estaba predicando arrepentimiento Dios, ¿verdad? Ya no estaba mandando arrepiéntanse. Ya estaba la sentencia de que iban a ser deportados, de que iban a ser llevados esclavos. Ya las advertencias sobre ya no pequen ya habían pasado. Y Jeremías
Dios le daba a Jeremías el mensaje de que tienes que ser sumiso al pueblo de Babilonia. Tienes que ser sumiso a Nabucodonosor para que te vaya bien allá en las tierras donde vas a estar. Ya no había marcha para atrás, ya no había regreso. Ya estaba ahí, los babilonios ya estaban rodeando el pueblo de Jerusalén, el muro de la ciudad, ¿verdad? Ya años antes, 20, 30, 50 años antes, ya los asirios habían destruido totalmente el otro reino, el de Israel, ¿verdad? Ya lo habían destruido, se habían llevado a los cautivos de Israel y los habían matado a todos, habían dejado a algunos sacerdotes nada más. El pueblo asirio había mandado ya a asirios a que poblaran Israel. Dios estaba mandando leones para que los mataran, ¿verdad? Y alguien por ahí dijo, bueno, es que nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos aquí en Israel, ¿verdad? Como su pueblo hacía. Nos mandaron de Asiria algunos sacerdotes de Israel para que enseñaran al pueblo asirio de cómo obedecer a Dios, de cómo tener los holocaustos, ¿verdad? Y ese pueblo de Israel así es como vuelve a florecer. Por eso ya en los tiempos de Jesús, ya el pueblo era un pueblo samaritano, era un pueblo que no querían los judíos porque no tenía nada que ver ya con la sangre de Abraham, ¿verdad? Y en ese momento estaba tocando el turno a Judá, al otro reino, al reino del sur. Aquí habían quedado nada más dos tribus, Judá y Benjamín, ¿verdad? Pero no era un reino chico, era un reino también grande, habían crecido bastante. Y bueno, aquí el pueblo estaba mostrando su carnalidad, su naturaleza, y estaban yendo a buscar lo que los otros pueblos. Y aquí Jeremías era el encargado de advertirles que ya estaba inminente ya la invasión y que tienen que ponerse sumisos a Nabucodonosor. Y pues le decían a Jeremías, profetízanos, dinos la palabra de Dios y te vamos a obedecer. Y Jeremías les decía, bueno, ¿quieren oír la palabra de Dios? Dios dice que sean sumisos a Nabucodonosor, que no se vayan a Egipto, porque también Egipto va a ser destruido. Y ellos pues, no, esa no es palabra de Dios, ¿verdad? Tú eres amigo de Nabucodonosor, quieres que nos pongamos sumisos a él, porque es tu amigo. Y ahí también desobedecían, y vemos cómo a Jeremías pues lo golpeaban, lo encarcelaban, lo castigaban. Y el mismo Jeremías decía, bueno, pues ya no voy a predicar, ya no voy a declarar la palabra de Dios, porque cada vez que predico la palabra de Dios, a mí me va muy mal. Y venían a preguntarle, y de nuevo empezaba a predicar. Y decía Jeremías, es que no puedo callarme, hay un fuego en mi corazón, que no puedo dejar de decir la palabra de Dios. A costa de mi vida, la tengo que predicar, porque hay un fuego en mi corazón, ¿verdad? Y es el fuego del Señor, ¿verdad? Que nos insta y nos lleva a predicar, a hablar su palabra, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues comparativamente nosotros, ¿qué tan diferentes somos del pueblo? De este pueblo de Judá, de este reino, de esta tribu. Siempre estamos también queriendo ser alguien con nuestros logros, con quienes somos, con nuestra educación, con nuestros negocios, con nuestros trabajos. Nuestros logros están por encima, ¿verdad? Por encima de la gloria de Dios. Y aquí el pueblo está apelando, ya no quiero ser yo, ya no quiero presumir, Señor, sino por tu gloria, por tu nombre, sálvanos, Señor, perdónanos.
algo a lo que nos lleva nuestra naturaleza, es precisamente muchas veces por lo que luchamos, ¿verdad? Por poder, por estatus, por dinero. Y no está mal, no está mal que luchemos por... Todos creo yo que no nos llega a nadie el dinero así en sobrecitos del cielo, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero debemos tener una situación en que tenemos que reconocer que ese trabajo es de Dios, ¿verdad? Y a veces creo que en una forma ignorando, ¿verdad? Decimos mi trabajo secular y mi trabajo en la iglesia, ¿verdad? Mi trabajo secular no es secular, ¿verdad? Si se lo pedí al Señor y me lo dio el Señor, es el Señor, ¿verdad? Estoy trabajando para Él. Y como cristianos, estamos trabajando siempre para el Señor. Siempre para la gloria de Dios. Sea en nuestro trabajo, fuera de la iglesia o en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que reconocer su soberanía sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo, sobre todo lo que hacemos, para la gloria de Dios, ¿verdad? Tenemos que glorificar a Dios en el medio en que estemos. Si nosotros buscamos nuestra gloria, es pecado. Pero si Dios busca su gloria, esa no es pecado, ¿verdad? Dice, no es pecado para Dios el buscar su gloria, ni es maldad desear que su nombre sea exaltado. Dios es soberano, Dios es el creador, Dios es el dueño, Dios es el soberano de la tierra. Como es el canto, soberano Señor de los mundos, ¿verdad? Me gusta mucho ese nombre, ¿verdad? Y como soberano quiere el reconocimiento como tal. Si yo busco mi gloria, voy a terminar, ¿verdad?, en una rebelión contra Dios. Pero si Dios busca su gloria, va a terminar en bendición para nosotros, ¿verdad? Ya hubo una rebelión, la primera rebelión por la gloria, ¿verdad? No sé si se acuerdan, hace no sé qué tantos miles, millones o años, ¿verdad? Pero que alguien que cantaba muy hermoso, ¿verdad?, empezó a querer cantar para sí mismo o que le cantaran a él, ¿verdad? Viene ahí en Ezequiel, dice, oh ángel, tú estuviste en el Edén, tú estuviste en la tierra, tú eras hermoso, tú cantabas hermoso, hasta que fue encontrado en ti maldad, ¿verdad? Por eso siempre les digo a los muchachos y a todo el mundo, ¿verdad? Tengamos cuidado con la alabanza, porque la primera rebelión que hubo fue a través de la alabanza, ¿verdad? El querer sobresalir yo, el querer cantar mejor. Bueno, siempre tenemos que cantar mejor para el Señor, ¿verdad? Pero el querer yo ser el sobresaliente, o yo ser el bueno, o yo ser la buena, etcétera, lleva a una rebelión, ¿verdad? Y aquí el pueblo está, por tu gloria, Señor, por tu gloria, la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Y este salmo, dentro de este contexto de esclavitud, donde están sujetos ya a castigo, ¿verdad?, están acordándose ellos de que no glorificaron a Dios, de que no buscaron el nombre de Dios, sino que buscaron ellos hacer sus propios caminos, ¿verdad? Como dice Isaías 53, dice, cada uno agarró, se descarrió, buscó su propio camino, ¿verdad? No buscó la gloria de Dios, sino cada quien buscamos nuestro propio camino. Estábamos viendo ahí el miércoles en la primera carta a los Corintios, y el apóstol Pablo es muy singular en su enseñanza, ¿verdad? Y él está recriminando a los corintios y le está diciendo, hay divisiones entre ustedes, hay pleitos entre ustedes. No les pude hablar como adultos, les tuve que hablar a ustedes como niños.
Y estas divisiones, estos pleitos entre ustedes, el ser niños, los lleva a actuar conforme a su carne. No buscaron la preeminencia del amor. No buscaron la preeminencia de Jesucristo. Y como no buscaron la preeminencia de Jesucristo, ustedes buscan su propia carne. El mismo pecado de siempre, ¿verdad? Y aquí el escritor sagrado está reconociendo y está gritándole al Señor: por la gloria de tu nombre, Señor, sálvanos. Por tu nombre, líbranos, Señor. Reconociendo que el pecado, que la soberbia, que el haber actuado conforme a su carne era lo que los había llevado a este exilio, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor en Éxodo 27? Dice: no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Y el pueblo pues no había tomado en serio al Señor, ¿verdad? Había tomado a Dios como otro Dios, porque tenían a Acera, a Moloc, tenían muchos dioses, que era para ellos similar al Dios que ellos tenían, ¿verdad? Al Dios que los había escogido para darles vida en abundancia. Dice Mateo 6, cuando está el Señor hablando, en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que empieza Jesús, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego hay una petición que recalca mucho Jesús: santificado sea tu nombre, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pueblo no había santificado el nombre de Dios. El pueblo no había exaltado, no le había dado gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, con nuestros actos, con lo que hacemos, le damos la gloria a Dios. Sería bueno ponernos a reflexionar. Y lo dice el apóstol Pablo: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién va a doblar su rodilla ante Jesús? ¿Qué está abarcando aquí el apóstol? Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? O sea, ¿quiénes? Todos van a doblar su rodilla. Pero no todos van a doblar su rodilla reconociéndolo como su Señor. Muchos van a doblar su rodilla arrepentidos de que no creyeron en Dios o en Jesús en su momento, ¿verdad? Unos van a estar llorando de angustia y otros vamos a estar llorando de felicidad, de rodillas ante nuestro Padre Celestial, ante Jesús, ante el Cordero Divino, ¿verdad?